Bye. Hello. Shoutout sa mga tao dyan. Nagising pa. Ay, nagising na. Shower out. Get that. Sila. Uy, naano lang nila ako eh. Inano niya siya, guys. Ex ka daw ni Otits kanina. Sino yun? Ex siya daw ni Otits, no? Makuliti siya eh. Sino yun? The play bagong encore. Emergent PM ng Hasda. POD, paborito ka ni Gangsta. Sa ngalan ng New Wave, mga twista. Hindi ko nasara yung pinto. Myla! She like Gangsta na low gas. Ang tweet na pinit na orange light. So presto, di na mapigilan yung wave. Parang like ice, baby. Ice, baby. Come here. Anong ginagawa mo doon? Come here. May ex ka na pala, parang hindi ko paniwala. Wala, MM lang yung mga yun. Huwag kayo maniwala sa Ex mga... daw yun. Si Tito, Amo. Baka Oma yan. Siya pa bigyan kong pera yan. Kita niya ba yung bahay ko, guys? Kami yung Milo. Siya si Boss Oma. Ano gusto mo sa lalaki? Hi Martha, yung may future. Hello. Gusto ko sa lalaki yung ako yung nasusunod. With my Milo. Tiene conocimientos de mis pensamientos, la que sabe hasta mi fecha de nacimiento. No aguanto. Y mi dirección, la única que amanece conmigo en mi habitación, la que conoce a mi Maya, mi pai. A la que le hablo claro y Está potente ese. la que me acepta como soy, siempre sabe dónde estoy hasta el sol de hoy, la única que Bajaste mucho de peso, amor. Sí, demasiado. Creo que bajé como 10 libras. Pero me gusta. Me gusta estar así. Me gusta. Pero no me bajó el teria. Es lo importante. ¿Qué cuerpazo tiene Yari? yo sé que te hago sentir mal porque me porto mal. Miren cómo las ando. Que lo hago es que soy medio normal. Y aunque a veces me encojono y me pongo medio Ahí van. control, tú sabes Ahí que van, te ahí quiero van. un montón. Tú eres mi gato oficial, mi nena. La que está conmigo es la mala, si es la buena. Por la que yo cuento y puede contar conmigo. La que presento como Chicos, todos tac tac. mi gato oficial. Catherine